Bienvenidos a un nuevo video, estamos con otros invitados, Nelly y George, bienvenidos a Tu Espacio, Mi Espacio. Hoy hablaremos de un tema importante que es cómo hablar con los niños referente a la muerte. Bueno, sabemos que cuando uno escucha la palabra muerte, lo primero que se nos viene es una calavera, a lo mejor la muerte como tal, las personas que son muy creyentes de la muerte, está como, pues sí, la muerte representada. A lo mejor unos pueden decir, para mí la muerte es la oscuridad, para mí la muerte es entrar a otro proceso de vida. Cada quien va a representar la palabra muerte dependiendo de nuestras creencias y sentimientos, toda esta parte. Bueno, ¿qué simboliza la muerte? Simboliza el proceso por el que algo deja de ser como es para dar lugar a otra cosa que va a ocupar el lugar que aquello ocupa antes. Es importante hablar de la muerte con los niños, porque ellos van a representar la muerte a partir de cómo ustedes los han acompañado. Los niños están familiarizados con la muerte, a lo mejor uno como adulto cree que no, sin embargo cuando ocurre una pérdida en su hogar, pues ya se familiarizan con que pues, la muerte es pérdida. Incluso en los videojuegos, en las películas, siempre se representa la muerte. Bueno, y ahora ustedes como invitados nos van a hablar un poco de la muerte y para ustedes qué es la muerte o cómo ha sido representada en su vida. Muchas gracias primeramente, Karina, por este espacio. Estoy muy contenta de poder estar aquí. Yo decía, ¿cuándo me va a invitar a mí? Pero bueno, este tema, no es que yo sea experta en la muerte, no soy psicóloga, pero bueno, soy antropóloga, ¿no? Y he leído un poco acerca de estos procesos, estas construcciones sociales, y es importante que sepamos y entendamos que la muerte es algo natural, ¿no? Que a todos nos va a pasar. Pero nosotros como adultos hemos hecho de la muerte un paradigma, sobre todo como cultura. Hemos hecho creer que casi la muerte fuera como si algo vergonzoso, ¿no? Algo que no se tiene que hablar, algo que tiene que estar oculto, algo que los niños no se puedan enterar. Entonces, primeramente creo que debemos hacernos la pregunta de cómo afrontamos nosotros la muerte y cómo la afronta la cultura en la que estamos. Porque es bien diferente cómo hacen su duelo en África, cómo hacen su duelo en Asia, en Europa o incluso en culturas, ¿no? de diferentes, que cómo es la muerte para ellos. Pero bueno, nosotros estamos en México y es importante que entendamos este proceso en nuestro contexto y a partir de ahí pues nosotros poder ayudar a los niños, porque si de por sí para nosotros es difícil entender la muerte, pues para los niños o dárselas a entender va a ser mucho más complicado. Para no extenderme, este es un tema muy interesante porque si no lo tratamos en la infancia, vamos a crear traumas como adultos. Ahorita más adelante vamos a contar unas experiencias y en lo personal, cómo me afectó a mí que alguien no me explicara qué era la muerte cuando era niña. Sí, yo solamente quiero comentar acerca de la muerte. A mí lo que me explicaron de la muerte es el cese de los signos vitales, es decir, que tu corazón ya deja de latir, que tus pulmones dejan de respirar, que tu cerebro también pues se apaga, por así decirlo, o sea, ya no recibe esas cargas eléctricas para que pueda pensar. Y eso es la muerte. Eso es en mi forma de pensar, es así como me lo enseñaron y pues bueno, más adelante también voy a contar experiencias, el cómo esto me ayudó también y pues solo quisiera aportar algo pequeñito, probablemente esto afecte también a los niños. En las películas siempre se muere el malo, ¿sí o no? Entonces, ¿quiénes se van a morir? Los malos. ¿Y quiénes van a vivir? Los buenos. No sé si esto afecte mucho, igual más adelante podemos platicarlo. Solamente ahorita me quedé como reflexionando en esto. ¿Cómo ves, Karina? Sí, efectivamente, es a lo que vamos. Si ustedes como padres o personas cercanas a un niño que está viviendo una pérdida y no se les explica realmente, como dice Nelly, pueden ocasionar traumas tal vez irreversibles. Sí, como justamente lo que veníamos hablando hace poco de nuestras experiencias que les queremos compartir, porque es importante hablar de la muerte con los niños y normalizarlo justamente. Ahora vamos con las experiencias. ¿Te parece si voy yo primero? Claro, ¿O tú primero, Nelly? Claro, no, tú primero. Sí. Ok.
Bueno, a mí desde chica papás pues te digo, no es normal que se digan, vente, vamos a sentarnos y vamos a hablar de la muerte. No es normal. Entonces, bueno, a mí me pasó que en carretera yo tenía, me parece, como 7 años, íbamos a una boda. Entonces yo recuerdo, era en Ciudad Valles y había mucho tráfico. Y justamente había sucedido un accidente. Yo paso al lado del accidente y era una familia que el carro pues había explotado y se había quemado. Wow. Y me parece que las personas venían de viaje porque todas sus cosas estaban tiradas, regadas. Y me tocó ver justamente en mi ventana, estaba al lado de mí el accidente, entonces me tocó ver todo. Y para mí, mi edad de 7 años, fue impresionante ver eso. Entonces recuerdo que yo llegué a la fiesta y yo estaba nerviosa, tenía miedo. A mis papás no me hablaron nada en ese momento sobre lo que había sucedido, lo que podría suceder en carretera si uno no se pone el cinturón o si uno va a alta velocidad, no me explicaron nada. Entonces yo me acuerdo que llegué a la fiesta y yo me sentía muy nerviosa. No recuerdo haberla disfrutado, yo nada más me acuerdo que estaba sentada y sentía mucho miedo, estaba nerviosa. Y ya se dejó pasar, ¿no? Y después, bueno, a mi papá le encanta viajar, entonces empezábamos a viajar mucho en carretera y a mí me empezaba a dar miedo. Y un miedo muy dentro de mí era de no me quiero morir en un accidente porque pues está feo, ¿no? Por lo que yo había visto, dije, ese es mi miedo, no me quiero morir en un accidente. Entonces cuando salíamos, pues yo llevaba a todos mis santos, iba rezando, iba con un miedo y le pedía a Dios, por favor, déjanos llegar a todos. Y en las curvas iba así como que con el mareo, con la náusea, o sea, era impresionante mi trauma, ¿no? Entonces, pues yo nunca lo traté, nunca me había dado cuenta que era miedo a la muerte, pero más que muerte era miedo a morir de esa manera. Y para era mi familia. Entonces ya después se me fue quitando el trauma. Mis papás no se acercaron a hablar de hoy, vamos a hablar de tu trauma y mira, la muerte es esto. No, porque yo ya tenía como 23 años, entonces pues ya no es lo mismo que tus papás se acerquen. Tú ya empiezas a crear tu concepto a partir de lo que tú has vivido. Entonces es más complicado que llegue alguien y te hable de la muerte y tú digas, no, pues para mí la muerte es esto, porque ya lo viví. Entonces se me fue quitando porque viajaba mucho. Y ya después decía, mira, llegamos bien, llegamos sanos y salvos, no pasa nada, sí, estoy viva. Entonces el miedo se me fue quitando. Y a mí no me gustaba viajar. Y le preguntabas a alguien, ¿y qué es lo que más te gusta? Viajar. Y yo decía, ay, no, qué horror. ¿Sí? Y yo decía, no. Entonces ya después de tanto viajar y viajar, recuerdo que viajamos. Sí, yo bien, como dicen, sí, conociendo el mundo, ¿no? Entonces ya después de eso, me recuerdo que fuimos a Cancún y mi papá, nos vamos en carro, vamos a hacer 2 días. Y yo, entonces ahí enfrenté también mi miedo, 2 días en carro, viajar hasta Cancún, de San Luis a Cancún. Wow. Entonces mi miedo se me quitó mi miedo enfrentándolo. Yo sé que hay cosas que no es bueno enfrentar, se necesita de ayuda terapéutica, pero mi miedo se quitó así. Entonces sí es importante hablar de la muerte. Sí, claro. Cuéntanos tu experiencia, Nelly. Bueno, en mi caso, creo que, bueno, como decías tú, ¿no? Más allá de las creencias religiosas, creo que también es necesario que aprendamos que el ser humano crea traumas, ¿no? Yo creo que eso nos lo puede explicar Karina más adelante o en otro video, independientemente de en qué creamos. Y bueno, yo pertenecía a una religión desde que era chiquita, pero eso no me impidió el que en mi contexto, porque yo crecí en la Huasteca Potosina, el tema de la muerte era como muy, las brujas, se te va a aparecer, don Chano se murió y dicen que como se murió cerca del río, pues ahora resulta que en las noches se ve que el sombrero lo saluda con el sombrero, ¿no? Entonces, sí. Mi experiencia fue que cuando yo era chiquita, cuando moría alguien de la comunidad que estaba en un ejido de Tamuín, pues toda la familia se juntaba y empezaban a contar experiencias y todas eran de miedo, o sea, todas eran de que se me apareció, de que lo vi, de que fue y le tocó y que en una cierta ocasión alguien contó que incluso como que lo vio flotando. Y bueno, mi papá, como creció también ahí, él siempre nos decía, o muchos nos decían, cuando yo me muera te voy a venir a jalar las patas.
Entonces, ¿qué pasó? En mi caso, de niña nadie me explicó qué era la muerte. ¿Y qué pasó? Que yo construí ahora sí que mi percepción de la muerte como algo muy fantasioso, y como que eso que estaba percibiendo yo de niña, eso era lo real. Y me afectó tanto que a mis 29 años, yo todavía, si alguien muere, me da tanto pavor que se me vaya a aparecer. O sea, imagínate. Yo no tengo el concepto de George, que me encantaría tenerlo. Yo entré en una crisis muy fuerte, Karina, hace 2 años. Tan fuerte, a mí me dieron la noticia de que un amigo había muerto de una manera muy trágica. Y en la noche yo sentí que ese amigo se me iba a aparecer y que me iba a jalar las patas y que esto. Fíjate, era un conocido, ¿no? Entonces, bueno, para no alargarme, esa es mi experiencia. Sí, yo tuve la experiencia, no de las patas y de todo eso, ¿no? Qué bueno. Sí, la verdad, porque yo recuerdo que también yo vivía allá en la Huasteca, en Ciudad Valles, y yo recuerdo que fuimos a ver a un ancianito. Era el abuelito de una amiguita que teníamos. Bueno, yo tenía como unos 7, 8 años, la niña tenía como unos 4 años, pero pues jugábamos y demás con mis hermanos, y había un grupo de niños que nos juntábamos, y yo recuerdo que fuimos a ver ese abuelito de la niña, y él dijo, yo ya estoy por irme de esa tierra, yo ya me voy a ir y voy a estar con Jesús. Entonces a mí me impactó mucho y dije, oh, ya se va. Yo quisiera que le hablara a Jesús de mí. Y yo me quedé tranquilo y dije, pues qué bueno. A la semana o al poco tiempo, días, el Señor se muere y fuimos a su funeral. Entonces yo lo vi muy tranquilo respecto a la muerte. Dije, wow, cuando sea abuelito a lo mejor yo también me voy a morir, o va a llegar un punto en donde yo también voy a decir, yo ya no voy a estar aquí en esta tierra, yo ya me voy con Jesús y voy a estar allá. A mí así, esa fue mi experiencia y yo así lo viví, Karina. Aquí estamos viendo la diferencia entre hablar con la sinceridad y en la otra parte, que desde pequeñas, pues bueno, en nuestro caso no nos hablaron de la muerte, incluso cuando estábamos pasando nosotros por ese momento en el que decíamos, o sea, estábamos familiarizándonos apenas con la muerte, que estábamos representando a partir de nuestras creencias, de lo que vivimos, qué significa la muerte para uno. En mi caso, hablando de sinceridad, yo recuerdo mucho a mi abuela, y se lo agradezco mucho, que cuando yo estaba pequeñita, no sé, de repente se me vino como la pregunta de, mi abuelita me estaba cambiando y todo, y se me vino la pregunta, fíjate, tenía como 5 años, y lo recuerdo tanto, y le dije, oye abuelita, ¿y nada más se mueren los grandes o también los chicos? Y me dijo, no, también se mueren los chicos y los grandes. Hasta ahí se me quedó grabado. Y nos damos cuenta que como cosas tan simbólicas, y más en las preguntas de los niños, en las dudas, se nos quedan grabadas las cosas. Y gracias a eso, cuando falleció un chico en la preparatoria, no se me hizo como escandaloso de, bueno, muy joven, cómo fue que se murió. Lo vi normal, porque yo ya había crecido con esa idea de que también mueren los chicos, los grandes, los bebés. No me alarmó. Y yo les quiero preguntar, ¿qué es para ustedes la muerte? ¿O cómo o si le da miedo? ¿O si te da miedo la muerte? Sí, no, en mi caso fue muy normal debido a las experiencias que ya platiqué, cómo me explicaron la muerte. Fue algo muy normal, y a mí yo crecí con esa tranquilidad de no tener miedo, y fue algo sencillo para mí, algo sin miedo, vamos. Bueno, en mi caso yo sí crecí con muchos traumas, hasta la actualidad, pero sí casi toda mi vida la muerte ha estado presente. Tengo miedo que la gente se muera, tengo miedo que mis seres queridos se mueran, yo tengo miedo de morirme. O sea, sí crecí como con todos estos traumas, e incluso de niña tenía pesadillas de funerales y que se velaban en mi casa, y bueno, toda una construcción alrededor de mi trauma.
Sí, y de hecho, bueno, para mí la muerte, en esta parte como psicóloga y que he estado especializándome en tanatología, pues ya no veo la muerte como algo escandaloso, como algo de miedo. Ya me estoy familiarizando con la muerte, más por si me llega un paciente que está en un duelo y si a mí me da miedo es como que pues ni uno ni otro, ¿verdad? Entonces, pues sí, la muerte ya tiene otro significado. Bueno, la clave para hablar con los niños sobre la muerte es ser sinceros, pero a partir de ciertas edades que Nelly nos va a compartir cómo hablar con los niños referente a las edades sobre la muerte. Bueno, su servidora tomó un curso que justamente nos enseñaba cómo hablar con los niños sobre la muerte y también el proceso de duelo, y pues en ese curso se nos decía que es importante la sinceridad, pero también tú les puedes crear un trauma si de plano les das un sí rotundo o un no rotundo según la pregunta, ¿no? Y se hacían separaciones. Por ejemplo, se decía que de 0 a 2 años, cuando todavía son unos bebecitos, no comprenden muy bien el tema de la muerte, pero sí ya entienden la ausencia de un objeto o de una persona. Ellos ya pueden ahora sí que sentir que ya no está, ¿no? Entonces, las recomendaciones que dan para esa edad es que a los niños de 0 a 2 años es que tú continúes con su rutina normal, ¿verdad? Si ellos pasaron por una pérdida muy cercana, hablando a lo mejor tal vez de un hermanito, de la mamá, el papá o los abuelitos, ¿no? Es importante continuar con la rutina. En cuanto a los niños de 3 a 6 años, a esa edad los niños toman las cosas literalmente. Ellos no entienden metáforas. Ellos no entienden que si tú les dices es que la abuelita se fue al cielo, por ejemplo, ahorita vamos a hablar de eso, ellos van a decir, ay, me está viendo desde allá. Por eso es común que a esa edad ellos, no sé, si se murió el abuelo, ellos digan cosas como, no lleva sus lentes, no va a poder ver el abuelo, o va a tener hambre, tendrá frío, pónganle un suéter, ¿no? Porque a esa edad su mundo es muy así imaginativo. ¿Qué pasa con esa edad o qué se tiene que hacer? Es tratar de explicarles, ¿verdad?, lo natural que es la muerte, tratar de que estén presentes, que nos vean tristes, que nos vean llorar. Y ya de la edad de 7 a 12 años ya es un poco pues más fácil, por así decirlo, tratar de explicarles. Es importante que ya a esa edad se les diga de qué murió y por qué murió, ¿sí? Que ellos sepan concretamente qué pasó, y más adelante vamos a hablar también de 4 cosas claves que tú tienes que hacerles entender a los niños sobre la muerte. Sí, es muy importante esto que dice Nelly, a partir de las edades. Sin embargo, yo sé que por las edades uno suele fantasear, como papá, como abuelo, cuando alguien pierde a alguien, y es como, pues voy a fantasear o le voy a dar a entender al niño para que él entienda, y fantasea demasiado. Entonces no hay que perder la realidad con la fantasía, no hay que desubicarnos en esa parte, porque luego vienen como los tabús. Los traumas. O los traumas. Sí. ¿Algún tabú que nos quieras compartir, George? Sí, normalmente a los niños se les enseña, o en las caricaturas, películas, que los viejitos son los que van a morir. Y a los adultos también se nos hace extraño cuando un niño muere. Normalmente preguntamos, ¿y de qué murió? ¿Y qué tenía? ¿Y cuántos años tenía? 30 años. Ay, estaba bien joven. 50 años. No, hombre, todavía le faltaba una vida. Le quedaba una vida. Claro, o sea, pero ¿qué pasa cuando decimos, tenía 90 años? Ay, qué bueno. Qué bueno que murió. Hasta qué bueno, ¿no? Porque no es normal que... Exacto. No es normal que un papá entierre a su hijo. A mí me decían, lo normal es que un niño, o bueno, no un niño, un hijo entierre a su papá, y no al revés. Por eso es muy dolorosa la muerte de un hijo. Y de cualquier edad, el papá va a decir siempre lo mismo: yo no voy a enterrar a mi hijo me tiene que enterrar a mí. Pero fíjate que estás diciendo algo importante, porque efectivamente lo que más duele en un proceso es que muera el hijo. Claro, y esos son tabús. Entonces se le tiene que enseñar a la gente que la muerte no es algo que nada más a los ancianitos porque ya vivieron, no. Es desde bebés o desde gestación, como nos pasó a nosotros, que perdimos un bebé, hasta los más grandes.
Sí, y justamente es a lo que me contestaba mi abuelita, ¿no? Que a mí no me creyó ninguna alarma porque decía, pues sí, al contrario, me enseñaba a vivir porque yo sabía que a lo mejor me podía morir a cierta edad. Entonces me enseñó eso, a vivir la vida como si fuera el último día, que pues no es como la realidad, ¿no? De, ay, voy a vivir como si fuera el último día, pero sí vivirla. Otro tabú es, por ejemplo, me pasaba con una paciente. Y quiero hacer paréntesis, los casos que yo platico de mis pacientes no son como tal y son porque ya los di de alta de 3 años, 4 años, no es que estén recientes, existe la confidencialidad. Okay. Entonces, ahora sí, con este caso, recuerdo que la niña, sus papás crearon como la cultura de cuando era de noche, era como que se daban un beso de noche todos y tenía la foto del abuelo y era como, dale un beso. Entonces ella le daba un beso a la foto, ¿no? Y después de ese creencia, porque sí, ellos crearon su creencia para que la niña estuviera más tranquila, la niña le decía en la noche, oye papi, ¿y si mejor yo voy al cielo y le doy el beso a mi abuelito? ¿Crees que pueda subir por unas escaleras hasta el cielo y dárselo? ¿No? Entonces nos damos cuenta que los niños tienen como sus fantasías. Y el papá como que sí, a lo mejor sí o no, sí. A veces los papás dicen, pues ¿qué le digo? ¿Sí o no? O sigue besando la foto, ¿no? Entonces como que, ¿qué hago? Y justamente hablando del cielo, otro tabú es ese. Me llegaba una paciente que su mamá le decía que el cielo era lo máximo. Le decía, tu papá está feliz allá, está creando, no sé, fantástico el cielo, ¿no? Y te lo pintan como, wow, es lo mejor. ¿Qué pasa después con los niños? Los niños se quieren ir al cielo, se quieren morir. ¿Por qué? Porque quieren estar con papá, con mamá, con el abuelo en el cielo, porque el cielo es lo máximo. Entonces, vamos a lo mismo, a entrar en realidad. Bueno, ahora la pregunta es, ¿qué nos recomiendan si mi hijo o algún niño cercano está pasando por una pérdida? ¿Cómo puedo hacerle entender sin fantasear? Neri nos va a dar algunas 4 claves de cómo hablar. Sí, pero antes de esas 4 claves, también quisiera decir que hoy en día en nuestra cultura occidental se ha hecho vergonzoso hablar de la muerte y por eso hemos usado muy frecuente eufemismos, ¿no? Como se fue a un largo viaje, está dormido, no sé, regresará después, etcétera, etcétera. Y hemos tratado de ocultar, hemos tratado de tapar, hemos tratado de alejar a los niños, cuando eso en la cultura o incluso en nuestra propia cultura, no sé si han leído que siglos atrás la gente se velaba en las casas, bueno, incluso no siglos atrás, ahorita todavía hay gente, ¿no? Que en las casas se velaba, la gente se moría en las casas, toda la familia supo qué pasó, toda la familia lo dolió, pero ahorita es como llévalo a un funeral y llóralo poquito y entiérralo luego y casi no llores, no le muestres al niño que estamos triste porque le va a afectar, él no entiende. Entonces es bien importante que rompamos con todo eso, ¿no? Porque es algo, como ya lo decíamos, muy normal y que a todos nos va a pasar. Y ahora sí, les voy a leer 4 recomendaciones que tomé en ese curso y pues me gustaron mucho. La primera es hacer entender a los niños que la muerte es universal, es decir, todos los seres vivos mueren. La segunda es que la muerte es irreversible. Cuando morimos no podemos volver a estar vivos nunca. La tercera es todas las funciones vitales, como lo decía George, terminan completamente en el momento de la muerte. Cuando morimos el cuerpo ya no funciona. Y por último, que es la 4, ¿por qué nos morimos? Toda muerte tiene un porqué. Obviamente con estas 4 recomendaciones hay que ser muy delicados y como lo dijimos ya, según la edad, ¿verdad? Y con muchísimo amor, con muchísimo respeto, se le puede dar a entender a los niños qué es la muerte sin crear traumas, por favor, en la vida de adultos. Justamente yo recomiendo que hagan como un altar, una despedida, después del funeral y toda esta parte tradicional, hacer un ritual entre familia y despedirlo. Puede ser los novenarios, si eres religioso, buscar cómo poder despedirse
de la persona. Claro, depende mucho de la religión, ¿verdad? También depende tú lo que creas, pero sí es importante que altar, yo me imagino que te referías como a retroalimentación, ¿verdad? Como juntarse la familia y hablar del tema según la creencia que tú practiques. Una pregunta que nos hicieron mucho y con frecuencia fue si es correcto llevar a los niños al funeral. ¿Ustedes qué opinan referente a esa pregunta? Pues bueno, yo pienso que sí es bueno llevarlos al funeral, no excluirlos de despedirse. Pensemos en una mamá, a lo mejor se murió su mamá, se murió su papá, el abuelo, un hermano, y sí llevarlos, explicarles todo lo que ya hablamos, ser concretos, decirles ya no los vamos a ver. Tu hermanito ya no va a estar, cuando llegues no lo vas a ver en su cuarto, o sea, decirles la realidad de ya no va a estar tu mamá, y si quiere llorar que llore, o sea, ya no te va a cocinar, ya no esperes, voy a estar yo para ti, tu papá, o voy a estar yo tu mamá, tu papá ya no va a estar, y vamos a seguir con la vida va a continuar y vamos a echarle ganas, o sea, hablar con sinceridad con el niño, y si el niño llora, que llore, está bien. Y si a lo mejor ve el niño que los demás lloran porque no entiende, pues también, ¿no? Dejarlo que llore, porque a veces ve que alguien llora y yo también quiero llorar porque mi mamá está llorando y yo también lloro, ¿no? ¿Y sabes qué pasa? Perdón que te interrumpa. Sí, no. Pero luego dicen, si llora se pone triste la persona que murió, ¿no? Ajá. O si lloras, sí, ¿no? Entonces el niño dice, no me voy a poner triste, no voy a llorar porque se va a poner triste mi papá o mi hermano o mi tío. Entonces cuando ahí los reprimen. Sí, no. Entonces es normalizar todo, es explicar, es llevarlos al funeral, es vestirlos de negro si esa es la costumbre, de luto, también si tiene una religión, pues que canten, que lo despidan y que vaya hasta el entierro y que lo vea cómo baja el ataúd y cómo lo tapan, y ahí está, ahí quedó. Esa es mi recomendación respecto a llevar a los niños a un funeral. Sí, pues también respecto a lo que decías ahorita, por ejemplo, hay muchos niños que dicen, ¿y si me porto bien, entonces mamá va a regresar? ¿No? Porque justamente los están, pues sí, como oprimiendo sus sentimientos. Y bueno, conforme a la pregunta, yo también creo que es necesario llevarlos al funeral. Muchas familias lo que hacen es, no, pues no lo voy a llevar porque va a sufrir y se lo voy a llevar mejor a alguien para que me lo cuide, ¿no? Entonces el niño no vivió la experiencia del funeral, del duelo, de la tristeza, de la muerte, del entierro, y créanme que sí se crean traumas muy, muy fuertes. Mi recomendación es que se respete también al niño, ¿no? Porque de chiquitos, a mi papá, a muchos de nosotros nos hacía que besáramos el cuerpo del muerto. Entonces eso también crea traumas, ¿no? O sea, cómo obligar al niño a que lo vea o a que le dé un beso. Digo, no es de que esté mal, sino que siempre conocer al niño, ¿no? Si él lo quiere hacer, si él quiere verlo, está bien, pero respetarlo, ¿no? Que él vea que los demás están sufriendo, que vea que duele, pero que vea que también es normal y que vea que también vamos a pasar por ahí todos. Sí, efectivamente coincido con ustedes, es importante. Así como para nosotros como adultos es importante ir a despedirnos de la persona, porque prácticamente es despedirse, darles el último adiós, ¿no? Es un ritual, una creencia, pues no podemos alejar al niño de un ritual, de algo que para nosotros como adultos pues nos sirve de despedirse. Sí, también los funerales ayudan porque están todas las personas cercanas a ti, entonces te sientes más acogido. Entonces si el niño está en el funeral, las personas van a estar empatizando con el niño, va a sentir más amor, más calor, y no vas a resentir tanto la pérdida. Y pues otra cosa también es efectivamente preguntarle al niño si quiere ir, si no quiere ir. Hay niños que dicen no quiero ir, entonces respetarlo. Efectivamente dijiste algo muy importante, conocer al niño, conocer sus limitantes, o realmente, pues sí, conocerlo. Porque bueno, uno como padre, nosotros todavía no somos papás, pero empatizamos mucho con los papás, ¿no? Y más nosotros que tenemos contacto con niños, con adultos. Lo que uno pretende como padre es siempre protegerlos del dolor, de la tristeza, y entonces evitan esta parte del sufrimiento. ¿Y qué hacen?
lo hacen de un lado. Sin embargo, es importante preguntarle al niño cómo te sientes, sus miedos, escucharlos. Es una parte importante escucharlos, empatizar con ellos, como decías, Nelly, tratarlos con amor. Y por último, les quiero compartir una frase. Pueden llevarse algunas cosas de ese otro, pero no pueden robármelo, porque de alguna manera ese otro sigue estando adentro mío. Es cuando dicen que muere cuando deja de vivir en tu corazón. Es todo por hoy y si les gustó el video, suscríbanse, denle like y también suscríbanse a sus redes sociales si gustan pasárnoslo. Sí, tenemos un canal de YouTube, búsquenos como Nelly y George, ahí van a aparecer en la descripción cómo estamos en el canal de YouTube. Y también tenemos un comedor infantil para niños que se llama Amados y Sitkenu. También sigan nuestras redes sociales ahí. Ok, pues muchas gracias por compartirnos sus experiencias que son muy valiosas y ahora sí que empatizamos más los seres humanos a partir de las experiencias. Si se sintieron identificados o requieren de ayuda o si nos quieren hacer más preguntas referente al tema, con gusto pueden hacerlo y con gusto se los contestamos. Y no se olviden, también seguirme en mis redes sociales, se las dejamos igual en la descripción o por aquí abajo aparecen. Y nos estamos viendo hasta nuevo próximo video. Gracias. Hasta luego.